Buenos días, Iglesia. Una vez más estamos aquí delante de todos ustedes, pues para seguir honrando a nuestro Señor, para poder seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Y estamos aquí, hermanos, pues para que juntos podamos meditar una vez más en uno de los mensajes que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y esperamos que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido, por supuesto, también para un servidor. Les agradecemos, como siempre, el que nos regalen un poco de su tiempo, el que nos acompañen, hermanos, a través de este medio, y pues vamos a gozarnos juntos escuchando la palabra del Señor en este momento. Y bueno, hermanos, vamos a dar inicio, como acostumbramos a hacerlo, con una oración pidiéndole a Dios su dirección y pidiéndole, por supuesto, que nos dé libertad y abra el entendimiento, el corazón de cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos estar una vez más aquí con tu iglesia, Señor, reunidos a través de este medio, Señor, a través del cual pues podemos reunirnos a distancia, podemos reunirnos de manera virtual, Señor. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que te glorifique, Señor, a través de este trabajo, que, Señor, tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada vida, y puedas hablar, Señor, a la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, y también al corazón de cada una de las personas que está siguiendo, pues que nos está siguiendo a través de este canal de YouTube, Señor. Te rogamos que te glorifiques de grande manera y que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que al contrario pueda ser el trabajo que tú deseas en cada vida y en cada corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, y al mensaje del día de hoy le hemos titulado El desierto, ¿qué hago? Bueno, hermanos, y sin duda alguna, una de las palabras que yo creo que puede provocar miedo o al menos incomodidad en los cristianos es precisamente esta palabra, la palabra desierto, porque sabemos bien lo que representa y pues no parece ser nada agradable para cada uno de nosotros. Sabemos que representa la prueba, que representa el sufrimiento, que representa el dolor, que representa lágrimas, hermanos. Los desiertos son lugares muy extremos, ustedes lo saben, y a todos aquellos a los que les gusta ver documentales sabrán que los desiertos son lugares donde las temperaturas son tremendamente extremas. Durante los días puede alcanzar temperaturas hasta de 50 grados o a veces más, dependiendo de cada desierto, y en las noches incluso, hermanos, poder llegar a bajar la temperatura incluso por debajo de los 0 grados. Son lugares donde muy pocas especies animales hay, donde pocas plantas prosperan, y sobre todo por la falta de agua, hermanos. Es prácticamente imposible poder sobrevivir en esos lugares. Entonces, pues nadie quiere vivir en el desierto, ¿verdad? Ni hablando ni siquiera en sentido físico y mucho menos en sentido espiritual. También, hermanos, nos representa dos situaciones en sentido espiritual que resultan ser muy graves para todos los hijos de Dios. Bueno, ¿y cuáles son esas situaciones que se puedan presentar cuando un cristiano está pasando por un desierto? Bueno, pues esas situaciones pueden ser el enfriamiento primero y luego la dureza espiritual, la dureza de corazón, perdón. Son dos resultados que nos puede traer el estar en el desierto y que hacen mucho más difícil nuestro paso precisamente por este ecosistema espiritual, por llamarlo de alguna manera. Y digo que hace nuestra estancia más difícil porque nos distancian, más bien decirlo de esta manera, nos distancian más de Dios. Si ya de por sí resulta difícil estar en el desierto, imagínense ustedes con cierta separación de parte de Dios. Bueno, hermanos, y específicamente en el caso del enfriamiento, hermanos, muchos hermanos lo definen como un sentir espiritual que se caracteriza por la falta de fe y por la falta de entusiasmo para buscar a Dios e involucrarse en todo lo relacionado con Él. Eso es básicamente lo que es el enfriamiento espiritual. Por otro lado, la dureza de corazón
Básicamente, hermanos, nos habla de ceguera espiritual, de falta de visión espiritual, de sordera espiritual, porque no podemos sentir la presencia de Dios. Y obviamente todo esto pues nos mantiene ciertamente distanciados del Señor. Y son dos sentimientos que nos pueden enfermar si no tenemos cuidado, sobre todo cuando el tiempo que hay que pasar en ese lugar de prueba puede extenderse por un tiempo relativamente largo, hermanos. Hay algo importante también que tenemos que entender, hermanos, que los desiertos en la vida espiritual son algo normal. Lamentablemente, déjenme decirles, para muchos, los desiertos, hermanos, dentro de la vida espiritual son algo normal. Vas a estar en ellos cada vez que Dios te quiera llevar, porque así es la vida cristiana, porque Dios prueba constantemente nuestra fe. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, versos 20 al 21. Dice la palabra de Dios así: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Bueno, hermanos, este es un pasaje que nos demuestra que somos probados constantemente. Y bueno, esta es una prueba de ello, ¿no? Vamos a ver otro que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, que dice así: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Amén. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera en que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe permanece firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Así que, hermanos, hay muchos pasajes de los que podemos hablar en los que Dios habla acerca de que es necesario probar la fe de su pueblo, porque es importante que sin importar la situación que vivamos, hermanos, nuestro corazón esté fiel y firme con Dios. Así que para Dios es importante que permanezcamos en fe. Dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, los desiertos son algo normal en la vida espiritual de cualquier cristiano, y no nos podemos ni debemos sorprendernos porque Dios nos pruebe constantemente. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 al 13 dice así: queridos amigos, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Amén. Lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que debemos de saber, hermanos, que la vida cristiana es una vida precisamente donde hay constantes pruebas, donde hay constantes luchas, donde constantemente Dios nos lleva a los desiertos. Dice más adelante en el verso 13: en cambio alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, que está en Éxodo capítulo 3, versos 1 al 2. Amén. Dice la palabra de Dios así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Bueno, hermanos, y precisamente la vida de Moisés nos enseña que pues la vida de Moisés nos enseña que pues fue una vida, un ministerio que se desarrolló principalmente en el desierto. Y pues obviamente su vida no fue sencilla, hermanos. El ministerio libertador de Moisés se caracterizó precisamente por esto que les menciono, desarrollarse en el desierto. Y precisamente, hermanos, fue el hombre encargado de recibir
una orden específica de parte de Dios para el faraón. Y en esa orden, hermanos, Dios le dice al faraón, le dice a Moisés, pero también, hermanos, como que Dios quiere que te quede claro a ti y a mí, algo importante que Dios quiere que hagamos en el desierto. Amén. Y la orden que Dios le dio al faraón a través de Moisés fue la siguiente: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Amén. Dios repite esta orden al menos en 7 ocasiones para que le quede claro al faraón, te vuelvo a decir también, le quede claro a Moisés, a ti y también a mí. ¿Qué quiere Dios? Que le hagan fiesta en el desierto. Hermanos, los desiertos, les pregunto, ¿en los desiertos se puede hacer fiesta? Qué difícil, ¿no? La mayoría no lo haríamos, yo estoy seguro de eso, pero Dios quiere fiesta en el desierto. En el caminar con Dios, hermanos, solo hay 2 formas de ver las cosas. O las ves con fe o las ves sin fe. Es decir, ¿le crees a Dios o no le crees? Recuerdo, hermanos, un libro que leí hace ya algunos años atrás, un libro llamado La parábola de la llanta, precisamente escrito por un viejo amigo de nosotros, de la congregación, el hermano Ford Wilson, ¿verdad? Que ya partió con el Señor. Y en este libro, hermanos, de la parábola de la llanta, donde nuestro hermano Ford asemeja la vida de un cristiano con un auto, hermanos, donde cuando tú le das el control a Dios, Él se ubica en el lugar del pasajero y te lleva por donde Él quiere. Pero ese rumbo, según nosotros, está para llorar y no es de lo mejor. Y en el Éxodo, hermanos, es lo que hace Dios precisamente. Se lleva al pueblo por el desierto, y te informo que Moisés no lo hace. Moisés no se lleva al pueblo por el desierto. Quien se lleva al pueblo por el desierto es Dios mismo, y eso lo repito para que nos quede claro. Hermanos, cualquiera pensaría, ¿verdad?, que el GPS de Dios está equivocado, está mal, y cuando nos damos cuenta de que nos lleva por lugares que no nos gustan, regularmente le quitamos a Dios el control de nuestra vida y lo tomamos nosotros mismos sin darnos cuenta de que nos estamos perdiendo de algo maravilloso de parte de Dios. Hermanos, por eso es que yo les decía esto de la parábola de la llanta que hablaba nuestro hermano Ford Wilson, donde te repito que él asemeja la vida del cristiano con un auto, ¿verdad? Resulta que cuando tú, hermano, tú y yo, le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor toma el control de nuestra vida, toma el lugar del piloto, y Él, con su GPS, que es perfecto, ¿verdad?, nos lleva por el camino donde Él cree que es mejor y que debemos de pasar, ¿verdad? Lugares, hermanos, y rutas que no muchas veces son muy agradables para nosotros, pero que es necesario que las atravesemos, es necesario que pasemos por ellas, porque Dios quiere mostrarnos cosas impresionantes, cosas, hermanos, que Dios quiere que vivamos caminando con Él. Amén. ¿Y cuántos saben, hermanos, que los caminos que Dios usa son mejores que los nuestros? Yo espero que muchos en sus casas estén diciendo amén. Aunque en la verdad, hermanos, en la realidad, decir amén a esto yo sé que es muy difícil, hermanos, porque esos lugares por donde Dios nos lleva no siempre son muy agradables, como les vuelvo a decir. Ya en otras ocasiones les he dicho por qué Dios lleva al pueblo por el Mar Rojo y no precisamente por el camino corto para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Las 2 cosas principales, hermanos, por las que Dios quiere llevarnos por sus rutas son, recordemos una vez más, las 2 cosas por las que Dios nos lleva por la ruta que Él quiere es, primeramente, para hacerle fiesta, y número 2, y que nos quede claro, hermanos, es para revelarse a nosotros. Amén. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque la vida cristiana es así y tenemos que recordarnos siempre de estas cosas. Cada vez que estemos en el desierto, Dios quiere que le hagamos fiesta porque Él se quiere revelar a nosotros. Y esta segunda razón, hermanos, es la que nos lleva a hacerle fiesta a Dios precisamente, que son los lugares a donde a Dios le encanta revelarse. Éxodo 3
versículos 1 y 2 que ya leíamos hace un momento, este pasaje, es la primera vez, hermanos, en la que Moisés tiene un encuentro personal con Dios. Y te repito, ¿dónde fue donde tuvo el encuentro personal con Dios? Quiero que quede claro, hermanos, lo que dice el pasaje que leíamos, que dice que Moisés estaba en el corazón del desierto. Amén. Y la palabra corazón nos revela que es la zona más fuerte del desierto. O sea que es la zona más pesada, la zona más con temperaturas más extremas, el momento más difícil, hermanos, de la prueba, por llamarlo de alguna manera, para que ustedes me entiendan. Ese es el corazón del desierto y ese es, hermanos, donde Moisés tiene su primer encuentro con Dios y es llamado al servicio. Amén. Pero ¿de qué otra manera Dios se revela para que le hagamos fiestas? Bueno, hermanos, pues Dios también se revela haciendo maravillas. Yo recuerdo, yo no sé cuántos de ustedes lo habrán hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya habrán visto la película Dios no está muerto. La primera de ellas específicamente, el joven protagonista, hermanos, llega a hacer una frase que me parece buenísima y que nos enseña muchas cosas. La frase es la siguiente, la voy a parafrasear porque no la recuerdo exactamente, pero la voy a parafrasear a ver si ustedes se acuerdan de esta frase. Dice que la única manera de demostrar la veracidad de mi creencia es exigiéndola al máximo. Amén. Estoy parafraseando la frase porque les vuelvo a repetir, no me acuerdo exactamente de qué es lo que dice, pero más o menos es algo parecido a esto. ¿Y qué significa, hermanos? Pues que es necesario poner a prueba nuestra creencia. En los momentos más difíciles, hermanos, de la vida, en los momentos más oscuros, cuando te dicen que ya no hay esperanza para alguna situación, que tal situación no tiene solución o salida, cuando te dicen que un familiar que está hospitalizado ha sido desahuciado, o cuando te dan la terrible noticia de una enfermedad que no tiene cura para un familiar al que quieres mucho, o incluso para ti mismo, hermanos. Son situaciones tremendamente difíciles, son momentos en los que te encuentras en el corazón del desierto, pero es ahí, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de ver a Dios. ¿Ustedes creen que esto no lo sabe Dios? Esto de la frase famosa, hermanos, que les vuelvo a mencionar, la única manera de demostrar la veracidad de mi creencia es exigiéndola al máximo. Dios, hermanos, sabe esto y por eso es que también nos lleva al desierto. Claro que Dios sabe, hermanos, que quiere que sepamos, por supuesto, que como dice esta película, que Él no está muerto, ¿verdad? Que Dios quiere que sepamos, hermanos, que no solamente es un personaje que se queda atrapado, se queda encerrado en las hojas de un libro al que llamamos Biblia. O no es un Dios que alguna vez existió, ¿verdad? Y que alguna vez hizo milagros. Dios quiere que nos quede claro que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así como se manifestó, hermanos, haciendo grandes cosas en tiempos bíblicos, Él quiere que sepamos que en estos tiempos Él puede seguir haciendo lo mismo, hermanos. Por eso es importante que sepamos estas cosas que les estoy diciendo. ¿Por qué Dios nos lleva al desierto? Amén. Por eso, hermanos, Dios se llevó a Israel al desierto para darles agua donde no la hay, para alimentarlos donde no hay alimentos, para conservarles su ropa como nueva sin importar el uso que le hayan dado. En el desierto, hermanos, por 40 años, dice la palabra, que su ropa se mantuvo como si fueran nuevas. Dice la palabra que sus zapatos no se desgastaron nunca, hermanos. Y por eso también es que Dios nos lleva al desierto a nosotros, porque anhela revelar su gloria a nosotros. Y que al final, hermanos, después de ver todas estas manifestaciones, después, hermanos, de ver que tenemos un Dios verdaderamente todopoderoso, Dios espera que le hagamos fiesta. Amén. Por eso nos lleva a lugares desérticos, a lugares muy complicados, para que sepas tú que tienes un Dios que todo lo puede. Amén, hermanos. Así que, si bien es cierto, nadie quiere pasar por desiertos, nadie quiere estar en esos lugares, es necesario que estemos ahí,
para poder experimentar y ver la gloria de Dios, para que podamos, hermanos, saber y reconocer siempre que Dios no es solamente un Dios que se quedó en la Biblia o un Dios que se quedó en el pasado, sino que así como Dios actuó en la vida de los personajes bíblicos diferentes, Dios se puede seguir manifestando hoy, Dios sigue hablando el día de hoy, Dios está vivo, hermanos, para nuestros días. Amén. Y por eso, hermanos, es importante que tú sepas que los desiertos son una oportunidad para ver la gloria y la misericordia de Dios, el amor de Dios para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que es más fácil, hermanos, poder escuchar una predicación. Yo sé que es más fácil, poder decir las cosas, pero ya vivirlas son otra cosa completamente diferente. Ya aplicar lo que hemos aprendido a través de una predicación o de un devocional es completamente diferente a saberlo o incluso a hablarlo, ¿verdad? Pero sí es importante, hermanos, que tratemos de fortalecer nuestra fe en la presencia de Dios. Es importante, hermanos, que nos esforcemos todos los días porque podamos vivir cada día la vida que Dios quiere. Y pues, hermanos, yo sé, como les vuelvo a repetir, que no es nada fácil el enfrentar los desiertos. Hay algunos que estamos enfrentando desiertos más difíciles que otros, pero Dios quiere, hermanos, que le hagamos fiesta en el desierto. Yo sé, te repito, que no es fácil, pero eso es lo que tenemos que hacer en el desierto, hermanos. Por eso yo te pido en esta hora, o más bien Dios nos pide en este momento, que tengamos en mente, hermanos, que los momentos difíciles son oportunidades para alabar a Dios, oportunidades para demostrarle nuestra lealtad, para demostrarle nuestra fidelidad, y también son oportunidades, hermanos, para ver a Dios, para experimentarlo de manera viva y de manera real, para que nos quede claro, hermanos, que no estamos adorando a un ser que alguna vez hizo cosas, a un ser que alguna vez hizo maravillas con la gente de Israel, sino que es un Dios que sigue haciendo grandes cosas en nuestros días, un Dios que te ama, te vuelvo a repetir. Y pues, hermanos, es una palabra que bien podemos usar en estos tiempos en los que está pasando el asunto de la pandemia, hermanos, un tiempo más bien en el que todos fuimos probados de alguna manera. Ustedes recordarán que la primera predicación de la iglesia, a través de internet, tuve yo el privilegio de poderla dar, y les comentaba yo que todos seríamos probados de diferente manera, pero todos en realidad seríamos probados. No habría unos que serían probados y otros no. Todos experimentaríamos la prueba de diferentes maneras. Y pues fueron tiempos, hermanos, en los que pudimos ver la misericordia de Dios a pesar de todas las cosas, a pesar de nuestra debilidad en cuanto a fe. Pudimos ver que Dios no nos abandonó a pesar de todo, ¿verdad? Pero hay algo, hermanos, que también quisiera que pudiéramos tocar este tema, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, las pruebas, el alejamiento y el distanciamiento de la iglesia en estos días en los que no nos hemos podido reunir de manera física ha provocado enfriamiento en muchos hermanos. Yo quisiera invitarles en el nombre de nuestro Señor a todos esos hermanos que quizás se sienten fríos, que quizás se sienten débiles espiritualmente, a que hagan un esfuerzo, hermanos, para que puedan seguir firmes en la palabra de Dios, para que puedan seguir firmes en el camino de Dios, porque ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de ustedes, que permanezcan firmes a pesar de todas las cosas. Dice la palabra que al final de los tiempos, hermanos, los que serán salvos serán los que sean constantes y permanezcan hasta el fin, hasta el último momento. Amén. Así que, hermanos, yo solamente quisiera cerrar este pequeño mensaje orando por aquellos hermanos que precisamente se encuentran pasando por frialdad espiritual. Hermanos,
pues vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca como iglesia, que nos ayude a poder seguir adelante. Y si alguien se encuentra desanimado o con frialdad espiritual, yo les pido que pongan su mano sobre su teléfono o sobre su computadora o tablet. Vamos a orar por ustedes. Señor, te damos gracias en este momento por este pequeño mensaje que nos has permitido compartir con la iglesia, Señor. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una bendición especial, Señor, para aquellos de tus hijos que se encuentren pasando por desánimo, que se encuentren pasando por frialdad espiritual, Señor. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tengas misericordia de esos hermanos, Señor, y hables a sus corazones en este momento. Que tú, Señor, puedas ministrar directamente a sus vidas, que tú puedas hablar, Señor, a sus corazones y les puedas mostrar tu amor, les puedas mostrar tu piedad y les puedas mostrar, Señor, cómo tu deseo, Señor, es que ellos puedan seguir adelante, Señor. Todos hemos pasado por pruebas, Señor, en estos tiempos, pruebas difíciles unos más que otros, Señor, pero todos hemos sido probados, Señor. Y hasta aquí, Señor, tú nos has permitido seguir fieles en tu camino y ha sido solamente por ti, Señor, porque ese es tu deseo, porque esa es tu voluntad, Señor. Te ruego una bendición especial para mis hermanos que quizás, Señor, ya ni siquiera tienen ganas de conectarse, Señor, a internet para seguir los cultos de la iglesia, Señor, pero te pedimos que ahí donde quiera que ellos se encuentren, Señor, tu poder, Señor, caiga sobre ellos para que ellos puedan volver en sí y con ánimo, Señor, de corazón, con ánimo sobrenatural venido de ti, Señor, puedan volverse, Señor, a animar y seguir buscando tu misericordia, Señor. Que el distanciamiento que en este momento estamos pasando por el asunto de la pandemia no nos desanime, Señor, sino que todo lo contrario, lo podamos ver como una oportunidad que tú nos das para ver tu gloria y tu piedad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que este pequeño mensaje haya podido ser de bendición para cada uno de ustedes. Y pues nos vemos la próxima. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos, hermanos, de rogar por nuestro país, porque las cosas no están tan fáciles por acá. No dejemos de apoyar a nuestros hermanos de otras naciones que también se encuentren pasando por situaciones difíciles en sus países. Amén. Y pues, hermanos, que a pesar de todo, de las pruebas, de las luchas, Señor, hermanos, el Señor nos ayude y nos permita seguir firmes en su camino como los valientes de David. Amén. Nos vemos la próxima y que el Señor les bendiga a todos.